Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Bienvenidos a este estudio bíblico. Para mí es mucho gusto saber que usted está en sintonía de este programa. De verdad que nosotros nos preparamos y nos da mucho gusto saber que usted está ahí. Por favor, consúltenos, mándenos sus preguntas, sus acuerdos o sus desacuerdos y también podemos llegar a un consenso. Estamos pidiéndole al Señor su dirección. Estamos en tiempos bastante difíciles viviendo y lo único que queremos hacer es que la iglesia esté informada en qué tiempos les ha tocado que vivir. Pero yo no quiero hacer esto sola, yo quiero pedirle al Señor que sea Él el que invitarlo a este estudio bíblico y que sea Él el que dirija y que sea Él el que por medio del Espíritu Santo pues ponga esa palabra en mi boca y que pueda llegar hasta su corazón para que usted pueda también de una u otra manera conocer las verdades que tiene Dios preparados para nosotros. Así que por favor acompáñenme a orar. Padre, yo te quiero dar muchísimas gracias, Señor, por la sintonía de todos los que están detrás de esta pantalla. Bendícelos, Padre Celestial, y honra su tiempo. Pero, Padre, este es un tema bastante, complicado, Señor, lo estamos viviendo. El posmodernismo ha venido, Señor, a darnos y nos ha tocado la dicha de vivir en este tiempo y queremos vivir para ti, queremos hacer tu voluntad, no queremos ser, Señor, llevados por la corriente de este mundo, sino que queremos pues saber más de ti. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es a través de tu palabra y con la guianza del Espíritu Santo. Gracias por la dirección, gracias Espíritu Santo, porque hoy me usas para poder hacer este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hemos estado hablando del tiempo y de sus ideas. Hemos estado hablando de muchas ideas que han ido surgiendo pues en la era premoderna, en la era antigua, en el tiempo también de la iglesia moderna, en el modernismo, y hoy estamos en el posmodernismo. Bueno, le contaba yo a usted un poco de esta corriente que no surge en la filosofía, sino que surge mire qué extraño, ¿verdad? En la arquitectura, y poco a poco se ha ido pues de una u otra manera permeando en cada una de las áreas de la vida que nos compete a nosotros. Muy bien, el día de hoy vamos a hacer como que una pausa en cuanto a fechas, en cuanto a los efectos que ha causado, y yo quisiera detenerme y tal vez usted se ha preguntado, y si no se ha preguntado, yo quiero que usted reflexione en esto. Con toda la información que hemos obtenido en estos estudios, ¿el posmodernismo es algo bueno o es algo malo? ¿Qué opina usted? ¿Qué nos dice usted? Bueno, yo le voy a decir algo. Hay ciertos temas que no se les puede calificar como bueno o como malo. No se le puede poner ese juicio de valor porque es el tiempo que nos tocó vivir, es la etapa de la historia que nos ha tocado que vivir. Pero sí es bueno que nosotros hagamos un análisis y una reflexión y sacar lo positivo y pues ver qué es lo negativo y tratar de evitarlo y aplicar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Yo quiero leerle hoy Romanos 12:2. Sin duda usted lo ha escuchado mucho en este estudio, pero vale la pena que hagamos énfasis en lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir conformarse? Aquí, en este contexto, no quiere decir es un estado, decir, bueno, así es este tiempo, así es la vida, esto me tocó vivir, pues que pase. No, no se trata de esto. En el contexto está, al decir conformarse, está diciendo no agarren la forma de, no se adhieran a la forma de. Y no es otra cosa que el mundo. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿cómo está mi forma cristiana? ¿Qué tanta forma de mundo tiene o qué tanta forma de Dios tiene? Y eso solo lo puede contestar usted. Y hoy yo quiero invitarlo y llevarlo a ese análisis para que usted pueda decir, bueno, ¿qué tan posmodernista soy? Entonces vamos a hacerlo.
Mire, es interesante también que nosotros entendamos como cristianos los tiempos en donde estamos viviendo. Nosotros tenemos que, como le decía Jesús, ¿verdad? A los fariseos, y ustedes pueden entender las señales de los tiempos porque está nublado, saben que va a llover, pero no pueden entender los tiempos bíblicos, no sean hipócritas. Mire qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Pero tratemos de entender entonces los tiempos. Bueno, ¿cuál sería lo positivo del posmodernismo? Es interesante ver que el modernismo falló y ese es un buen punto del posmodernismo. Y no nos está diciendo otra cosa que toda la filosofía que ha sido inventada por el hombre, toda fórmula, todo conocimiento inventado por el hombre, no nos lleva a ningún lado. Había un teólogo que decía que el mundo tiene muchas direcciones a donde ir, no le hace falta, pero todas esas direcciones no lo llevan a ningún lado. El único que tiene una dirección clara, tiene tiempos, metas, un cronograma listo y que se ha cumplido es Dios. Dios no opera como nosotros, a lo que salga, ¿verdad? Pues no voy a planificar nada en mi vida, sino que como salga. Dios no es así. Dios ha preparado, tiene un plan de trabajo, tiene tiempo, hora, día y fecha señalado para todo lo que Él hace. Él planifica y evalúa. Recuérdese que cuando terminó, dice, de hacer su gran obra, se sentó y vio que era bueno. ¿Qué estaba haciendo? Evaluando. Entonces, lo positivo sería ver que el modernismo falló. ¿Lo negativo cuál sería? Lo negativo es ver que hay muchos excesos, hay demasiados excesos y que nosotros estamos permitiendo esos excesos y nos estamos dando permiso de pues entrar en ese mundo y de agarrar la forma de este siglo, de este tiempo. Bueno, yo quiero darle unas cifras de la posmodernidad y que usted se dé cuenta de las incoherencias que este mundo y este tiempo nos está planteando con sus ideas. Bueno, escuche esto. Cada minuto gastan los países del mundo 1.8 millones de dólares en armamento militar. Cada minuto. Déjeme decirle algo. Yo le pedí favor a mi hijo que me hiciera la cuenta. Cada minuto se gasta 1.8 millones. Pues una hora tiene 60 minutos. ¿Y el día? Bueno, mi hijo me hizo no porque yo no pueda, sino porque él es instantáneo para hacer cuentas. Y en un día son 2.593 billones. Entonces, mire, cuando vengan discursos de organizaciones internacionales o de agendas que digan lo que queremos es erradicar la pobreza, pues es una incoherencia. ¿Sabe por qué? Porque si estos países del mundo donaran un mes del gasto que ellos tienen en armamento, ¿no cree usted que ayudaría un poquito con la pobreza? Imagínese, cada minuto. Entonces hay una incoherencia en el hombre. El ser humano quiere atacar una cosa con algo, pero por otro lado está originando el mal, porque al final las guerras que producen pobreza, muertes, desempleo, enfermedades, hacinamiento, exilio, migración, etcétera. Le podría mencionar muchísimos más, digámoslo así, efectos que causan. Bueno, continuemos. Dice, cada hora mueren 1.500 niños de hambre o de enfermedades causadas por el hambre. Bueno, esto del hambre también se podría contrarrestar de varias maneras. Una de ellas sería, ¿qué le pareciera a usted esta idea fabulosa? No es mía, por supuesto, ¿verdad? Que todos esos paraísos fiscales que no pagan impuestos fueran cerrados y que ahora se pagaran impuestos. Qué ganancia la que hay ahí, ¿verdad? Y se podría erradicar el hambre. Solo eso estoy pensando en voz alta. Bueno, cada semana, dice, desde los años 80, exceptuando el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, han sido detenidos, torturados, asesinados, obligados a exiliarse o bien oprimidos de las más variadas formas por regímenes opresivos, más hombres que en cualquier otra época de la historia, de los años 80 hacia la fecha.
Entonces, los discursos vienen en pro de la mujer, pero no se hablan de las cifras del hombre y del daño y de la disminución y de la discriminación y de todo lo que ha tenido que sufrir el hombre. Entonces, son esas incoherencias del posmodernismo. Muy bien, continuemos. Dice, cada mes, el sistema económico mundial añade 75.000 millones de dólares a la deuda del $1,5 billones que ya está agravando de un modo intolerable a los pueblos del tercer mundo. Bueno, y no se habla de igualdad, de equidad, entonces aquí hay incoherencia. Y escuche esto, cada año se destruye para siempre, una superficie del bosque tropical equivalente a las 3/4 partes del territorio de Corea. Entonces, ¿cuáles serían algunas soluciones de la sociedad para tratar de establecer los efectos negativos del posmodernismo? Cuando hablamos de sociedad, a veces esos términos los vemos como lejanos, ¿verdad? Y la sociedad es usted y yo, porque ahí entran las familias, los grupos, los estudiantes, ahí entran los gobiernos, el gobierno local, los gobiernos, pues, digámoslo así, legitimados o institucionalizados. Entonces, entra todos los sectores de la sociedad. Entonces, ¿cómo se podría contrarrestar? Fíjese esto, ya hablamos, no es con ideologías, no es implementando un normativo mundial, no es así, no funciona así, no es tampoco desde la modificación local. ¿Y qué quiere decir eso? Que desde una organización internacional a nivel global que quiera poner el mismo molde en todos los países y que estos países de una u otra manera, pues al aplicar estas recetas, vaya a cambiar o a modificar la situación. No es así, hay otro tipo de soluciones y la Biblia nos plantea esas soluciones. La Biblia nos dice cómo solucionar los problemas del hombre, cómo solucionar los problemas de la familia, cómo solucionar los problemas de la sociedad, no importando si son pequeñitos desde niños o son ancianos, adultos, hombres y mujeres. Muy bien, vamos a seguir aprendiendo de este tema, pero tenemos que hacer una pausa. Así que no se vaya, regresamos en un momentito. Somos una iglesia que busca a Dios, adora, se prepara para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, ora y lee su palabra. Servimos a nuestra comunidad y buscamos el rostro del Señor en santidad. Te invitamos a Ciudad de Refugio, una iglesia que te guiará a una plena comunión con el Señor. Estamos ubicados en Diagonal 1, 7-49, Zona 8, Las Tapias, Quetzaltenango. Reuniones dominicales a las 9 y 11 de la mañana. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Iglesia Ciudad de Refugio. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Muy bien, el hombre en el modernismo trató de solucionar la vida a través de factores externos, como las ideologías, y vimos algunas, ¿verdad? Vimos el fascismo, el marxismo, el comunismo, las carreras armamentísticas, en fin, el capitalismo, el neocapitalismo, el neomarxismo, el neosocialismo, todos los neos que usted quiera, pero realmente la solución de los problemas del hombre no radica en eso, no radica en algo externo, y tampoco estemos esperando que pueda venir un hombre, una organización de fuera y que pueda solucionar nuestros problemas. Tampoco pensemos que un gobierno, un gobernante va a venir y va a solucionar las personas. Fíjese que a mí me llamó mucho la atención el comentario de una persona cristiana que estaba militando en la política y la frase fue: yo quiero involucrarme en la política porque es la única forma de ayudar al pueblo. Y yo me quedé realmente asustada, porque yo dije, ella es cristiana, esta persona es cristiana y
y no conoce realmente la palabra, porque la política no es la única herramienta para ayudar a un pueblo, no lo es. Imagínense cómo estamos los cristianos, estamos súper desinformados. ¿Pero por qué estamos desinformados? Porque no leemos la palabra de Dios. Yo quiero invitarlo que en este tiempo de posmodernismo usted se vuelva a la palabra, que empiece a leer la palabra, que usted reflexione sobre lo que la palabra dice para su vida. Y yo sé que la lectura de la Biblia, ¿sabe qué pasa? Es como algo que la gente le anda huyendo siempre. ¿Por qué? Porque la gente cree que no puede leer, cree que lee, que yo leo, pero no entiendo nada. Yo leo, pero no logro entender todos esos personajes o el orden de la historia. Atrévase a romper cualquier situación que esté obstruyendo, obstaculizando su tiempo de la palabra de Dios. Por favor, no le tenga temor a la palabra, sino que todo lo contrario. Dios se manifestará a través de su Espíritu Santo, y cuando usted decida derribar todos esos obstáculos y tomar esto en serio, sabe que puertas se abrirán de bendición, porque es Dios hablándole a su oído y a su alma. Tómese un tiempo, busque un lugar en especial para buscar la palabra de Dios. Busque un parque, una banca, una silla, un lugarcito ahí en su casa donde usted pueda sentirse cómodo y busque la palabra de Dios. Hay tantos medios. Y hoy vamos a hablar precisamente de esos medios que de una u otra manera nos están quitando ese tiempo y el tiempo de comunión con Dios. Muy bien. Entonces, estas ideologías que mencionamos anteriormente, que el hombre estuvo lidiando con el modernismo, fallaron. Todas. Ya mencionamos en el estudio pasado y en otros que todo falló. La psicología, la sociología, todas esas fórmulas, las fórmulas de Marx fallaron, las del capitalismo fallaron, todo ha fallado. Y no es que sea a propósito, es que es algo que ha sido inventado por el hombre. Y el hombre nunca va a ser el hombre por el hombre. No es así. Es Dios por el hombre. Dios es nuestro Señor. Muy bien. Entonces, como ninguna de esas filosofías, ideologías hicieron algo por el hombre, entonces empiezan a surgir muchas preguntas. ¿Cuál es la respuesta para lo que está pasando? ¿Cómo podemos lidiar con lo que está pasando hoy en día? A ver, es cierto que se vio algunas cosas malas, pero otras fueron muy buenas. Y sí, pero ¿qué podemos hacer en este tiempo? ¿Cómo podemos solucionar? ¿Cómo podemos nosotros cambiar lo que está sucediendo? Y le voy a decir algo. Es ¿quién impacta a quién? La pregunta aquí es ¿a quién impacta usted? ¿Cómo está impactando usted con su vida? Mire, usted puede decir, como decía mi abuelita, usted puede decir misa. Usted puede decir, llenarse de un discurso, usted puede aprenderse algo y decir muchas cosas. Pero lo que habla es el impacto que usted tiene a su alrededor. Esa es la mejor respuesta. Muy bien, usted es cristiano. Si usted es cristiano, entonces usted debería de ser un representante de Cristo. ¿Qué es un cristiano? Es alguien que tiene una fe en la obra de Jesucristo. Es alguien que cree en la muerte y en la resurrección de Jesús y en ese significado de la muerte, en esa redención de pecados. No le voy a hablar de todo lo que Jesús hizo porque no es ese punto, y como cristiano que es, ya lo debería saber. Ahora, si usted no es cristiano, pues entonces usted tendrá sus dudas, pero a través de esta práctica cristiana de la lectura, la oración, nosotros vamos adquiriendo una fe. Y esa fe, recuérdese usted que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Esa fe, ¿de dónde viene? Viene desde su interior. Entonces, el cambio y la renovación viene del interior, no es del exterior. No es porque yo aplique principios de una filosofía, no es porque yo aplique ciertos objetivos de alguna agenda, sino que es todo lo contrario. Viene de mi ser interior. Por eso la palabra de Dios dice que saltará como fuente de vida desde el interior. Por eso es conveniente que nosotros metamos en este
recipiente llamado corazón, palabra de Dios, 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 para que lo que salga es la revelación, la iluminación que viene por medio del Espíritu Santo. Entonces, déjeme decirle algo. En el posmodernismo se ha querido separar la vida diaria, cotidiana de la fe. Entonces yo soy cristiano de domingo. El domingo voy a la iglesia y manifiesto que soy cristiano, pero el lunes con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, en el negocio donde me toca, yo soy una persona más, un guatemalteco más. No, ni siquiera, nadie en mi trabajo sabe que yo soy cristiano. O buscamos a veces una excusa, ¿verdad? Sí, es que yo voy ahí porque es que como me gusta mucho, ¿verdad? Dan buenos consejos, pero nunca nos ponemos la camiseta así con valor y valentía de decir, estas son mis convicciones. Ese es el hombre posmoderno, ahora el cristiano posmoderno. Entonces, déjeme decirle algo, que en el verdadero cristianismo no hay una cosa sin la otra. Si hay fe, tiene que haber fe y aplicación de esa fe en la vida diaria. Entonces yo no puedo concebir un cristiano que diga, Dios no me oye. Cuando dicen esas palabras, yo reconozco que él no conoce la palabra de Dios. Si hay un cristiano que dice, Dios me ha abandonado, es porque ese cristiano no conoce la palabra de Dios. O puede ser que diga, yo oro, pero mis oraciones no pasan del techo. Ese cristiano no conoce la palabra de Dios. O también que pueda decir, yo siento al Señor aquí en mi casa. Yo no necesito congregarme en ningún lugar. Yo no necesito ir a la iglesia porque yo aquí en la casa puedo poner pues un estudio bíblico de Ciudad de Refugio, un estudio bíblico del Pastor Eric, orar, cantar. Y es lo mismo como que estuviera en la iglesia. Déjeme decirle que no es lo mismo y quiere decir que usted no ha leído la palabra de Dios y que usted está cayendo en el posmodernismo. Entonces, la tendencia del posmodernismo es esa. Recuérdese usted, separar, dividir. ¿Y a qué vino Satanás? Solo recuérdese a qué vino. Entonces, no se lo tengo que decir porque se lo hemos repetido muchas veces. Entonces, lo que hace el posmodernismo es separar la vida cristiana de lo secular. Entonces, la vida espiritual no tiene nada que ver con mi vida diaria. Y también, recuérdese usted que vimos que hubo una época en donde todo era racional. Entonces ahora, pues lo que tú pienses de Dios está bien, es aceptable porque es tu verdad. Entonces, si tú crees que Dios, pues es como tú lo piensas, así es, no es así. Yo no puedo decir, por ejemplo, Diosito, yo no voy a ir este domingo a la iglesia, tú ya lo sabes. Tú lo sabes todo y sabes por qué no voy a ir a la iglesia. Entonces, yo sé que tú eres bueno y me perdonas. Usted no conoce a Dios entonces. Usted no conoce a este Dios. Y es que el ser humano en este tiempo decide hacerse a su Dios y no es así. Dios tiene principios legales, jurídicos, éticos, que son no negociables y que no cambian y no mudan. Dios no muda ni se va adaptando. Sí, mijito, yo sé que tú estás cansado, no puedes ir a la iglesia, no te preocupes. Y de repente en otra casa, sí, mijito, yo sé que tú no te sientes muy bien en la iglesia, no te preocupes. Y a todo, no, Dios no es así. Dios es uno solo y no cambia. Entonces Él no es adaptable al ser humano. No es así. Entonces, mire, si nosotros vamos a observar claramente, vámonos a ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios se manifiesta claramente y se manifestó en la iglesia primitiva. Y si usted se da cuenta, Dios no se puede modificar. Y tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira. Y tenemos un texto en el Antiguo Testamento que nos dice claramente cómo es Dios. Vámonos a Levítico 11:44 y oiga lo que dice. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Entonces Dios no es modificable. Dios nos separa la vida cotidiana de la vida espiritual. Entonces, recuérdese usted que la vida
cotidiana, secular, y la vida de fe cristiana van unidas. Yo no puedo decir soy cristiano solo el domingo o soy cristiano solo 45 minutos que escucho la prédica. Y bueno, entonces en el posmodernismo, ¿qué podemos hacer? Tenemos que tener un conocimiento íntimo, tenemos que tener una cercanía con Dios, tenemos que conocer a Dios. Y sabe que a mí me encanta muchísimo esa frase que utiliza Job y dice: de oídas te había oído, pero hoy te puedo conocer, te puedo ver. Porque no es lo mismo lo que nos hayan dicho. La vida cristiana no se trata de lo que me cuentan de Dios. No, se trata de un Dios personal y que yo tenga mis propias convicciones. En una ocasión alguien me preguntó y me dijo: ¿cómo es posible que usted, que pues ha estudiado en la universidad, sea cristiana? Entonces yo le contesté: yo no soy cristiana por herencia, porque mis padres son cristianos, sino que soy cristiana por convicción. Y gracias al Espíritu Santo, cada lectura, cada posición, cada teoría que me dieron, la pasé a la luz de la palabra. Y yo le quiero decir algo, con toda la humildad estoy tan agradecida con Dios, que la universidad, en lugar de alejarme de Dios, ¿sabe qué hizo? Me acercó mucho más a Él. Y yo estoy tan agradecida con Dios por manifestarse, pero de una manera real y tangible en ese mundo intelectual. Así que yo quiero pedirle el día de hoy, analice cuál es la forma que usted tiene, analice qué tan separada está su vida cristiana de su vida cotidiana. ¿Cuántos de sus amigos saben que usted es cristiano y que a usted se le trata diferente? ¿Cuántos de sus familiares saben que usted es cristiano y que a usted nada ni nadie lo mueve de sus convicciones, principios y creencias? Así que yo le invito a que siga firme, porque la palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Así que la invitación hoy es para que sigamos honrando el nombre del Señor y lo sigamos conociendo. Que Dios le bendiga. Lo esperamos en el próximo estudio. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.